un sinnúmero de profetas, de hombres de Dios, de predicadores, de campesinos, de hombres de negocios, de rancheros, etcétera, etcétera, que cuando creyeron a Dios hicieron algo. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, necesitamos demostrar, necesitamos actuar conforme a lo que decimos que hemos creído. Dios nos dice a los hombres: maridos, amen a su esposa. Sí, yo soy cristiano, soy diácono, o voy a la iglesia y creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero si yo no amo a mi esposa de una manera sacrificial, como dice Efesios capítulo 5, entonces yo no puedo decir que realmente creo a Dios, porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando decimos que creemos en Dios, tenemos forzosamente que demostrar con determinadas acciones que nuestra fe es la fe verdadera. Porque no basta creer en Dios, el diablo no es ateo. Los demonios, cuando vino Cristo al mundo, fueron los primeros que le dijeron en la sinagoga: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Ellos creen en Cristo, creen en Dios y tiemblan, todavía te ganan temblando. Pero sin embargo, nunca hicieron la voluntad de Dios. Y cuando Cristo venga, vamos a experimentar esta tragedia al ver que muchos de aquellos que nos acompañaban en la iglesia o en nuestra carrera por el desierto, le van a decir: Señor, Señor, hicimos milagros y hablamos lenguas y teníamos dones, etcétera, etcétera, y oirán una voz que les dirá y resonará en sus oídos por toda la eternidad: nunca los conocí, porque nunca hicieron, nunca actuaron conforme a mi voluntad. Así que es tiempo de que nosotros estudiemos claramente la fe y la importancia de, ante la situación que estamos viviendo en el siglo XXI, que estamos llenos de tentaciones, depravación moral, caos económico, incertidumbre, desesperanza en las naciones, una confusión filosófica increíble, apostasía en la iglesia. Es importante que hagamos firme nuestra vocación y elección y que recordemos qué cosa es la fe. En la ciudad de Cologne, Alemania, se encuentra en una pared donde un grupo de judíos huyeron escondiéndose de los nazis la siguiente inscripción: creo en el sol, aun cuando no esté brillando. Creo en el amor, aun cuando no lo sienta. Creo en Dios, aun cuando Él permanece callado. Este es un recordatorio tremendo para entender realmente lo que es la fe. ¿Qué vas a hacer cuando esas promesas que tú esperabas? Pues ya tengo 5 años orando por mi hijo y está de lo peor. Tengo 10 años orando por mi esposo y no cambia. Tengo orando por un mejor trabajo, no he prosperado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando aquellas cosas que estamos creyendo que Dios va a hacer por nosotros, no las hace Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la adversidad, ante la persecución? ¿Cómo vas a reaccionar cuando te digan: mañana perdió usted el trabajo? ¿Te vas a enojar? ¿Vas a tomar una botella de whisky, una botella de tequila o un pericazo de coca? ¿O vas a fumar marihuana? ¿O vas a renegar contra Dios? ¿O vas a decir: para eso soy cristiano, mi novia me dejó, mi esposa me dejó? ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros somos desafiados por la adversidad? Ahí, en ese momento, es cuando necesitamos demostrar que verdaderamente creemos conforme a las Escrituras. Muchos hombres y mujeres a través de la historia han atravesado circunstancias iguales a las tuyas y a las mías, y su fe ha sido puesta a prueba en el crisol, en el horno de fuego, y han salido vencedores. Sus ejemplos que vamos a ver en esta tarde nos van a animar y nos van a hacer entender que la fe será lo único que nos pueda sostener al atravesar este valle de sombras y de muerte. El capítulo 11 de los Hebreos contiene casi la mitad del capítulo describiendo los testimonios de muchos cristianos
en el Antiguo Testamento que agradaron a Dios por haber demostrado, por haberse arriesgado, por haber hecho algo que demostró que creían realmente en Él. De los versículos del 2 al 32 hay 17 ejemplos, tanto de hombres como de mujeres, de cuyas vidas su fe se extiende cronológicamente desde la creación, o sea, desde Adán hasta los días de los profetas. Y de los versículos 33 al 40 de Hebreos 11 se nos da una descripción de sus obras, de lo que hicieron las obras grandes y que lograron estos héroes de la fe. Y antes de entrar a considerar estos héroes de la fe, vamos a ver algunas cosas importantes. En primer lugar, veamos la fe en relación con la gente. Algunos cristianos dicen, bueno, mire, realmente es maravilloso oír de Adán y de Noé y de Abraham, etcétera, etcétera, lo que lograron por la fe. Sin embargo, dicen muchos, yo no tengo esa clase de fe. No creo yo que me pueda comparar con ellos. Y este razonamiento ignora las siguientes verdades. En primer lugar, no se requiere ser una persona especial, un predicador o un misionero o un Pablo para poder vivir por fe. Aquí encontramos a personas como Abel, un campesino que no fue a un seminario teológico jamás, nunca tuvo campañas evangelísticas, nunca dio una clase bíblica. Tenemos a Noé, carpintero, constructor de barcos, 120 años construyendo un arca. Abraham, un hombre de negocios. Sara, una ama de casa. José, un primer ministro en la política. Moisés, pastor de ovejas. Josué, un soldado o un militar. Todas estas personas eran comunes y corrientes, y todas ellas están en la galería de los héroes de la fe porque vivieron por fe. Con la fe no tiene que ver nada la raza, ni la ocupación que tengas, ni el sexo, ni el medio ambiente, ni la economía, si tienes o no tienes dinero, o la herencia. La cosa más importante es que cualquier persona puede tener esta fe. La segunda cosa importante que tenemos que considerar es que no importa los errores que hayamos cometido en la vida o en el pasado, la fe nos vuelve a poner de pie. David cometió, ¿qué cosa? Adulterio y asesinato. Y nos preguntamos, ¿cómo puede este hombre estar clasificado en la Biblia como un varón conforme al corazón de Dios? Cuando cometió adulterio, tuvo 5 o 10 esposas, mató a Urías para quedarse con la esposa, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos bajamos del banquillo de los acusadores y de ser jueces, y nos ponemos en el mismo nivel de los hombres del Antiguo Testamento y recordamos las palabras de Jesucristo. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera de ustedes, aunque no haya jalado el gatillo ni acuchillado físicamente a nadie, cualquiera que odie a alguien es culpable de homicidio. Oyeron que fue dicho, no adulterarás. David adulteró, Salomón adulteró, los grandes hombres de Dios en el pasado, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla a través de la pornografía, de una revista, que la desnudes con tus ojos, ya ante los ojos de mi Padre se puede sentar como acusado, como un adúltero. Entonces, si tú quieres apuntarle el dedo a David, que fue asesino y adúltero porque físicamente mató y físicamente adulteró, ninguno de los que estamos aquí, ni de los que nos escuchan por televisión, puede decir, yo nunca he odiado a nadie. Ni tampoco nadie puede decir, me dicen San Anselmo de Asís. Mis ojos son vírgenes, nunca he mirado a una mujer, nunca he mirado ni a Rambo para desearlo con mis ojos. Porque entonces te convertirías en un hipócrita y en un fariseo.
Porque Cristo dijo, el que esté libre de pecado, avienta la primera piedra contra David. Y acusa a David. ¿Por qué Dios lo puso como el varón del corazón de Dios? Porque después de que pecó, se levantó y no volvió a cometer adulterio, ni volvió a asesinar con premeditación, alevosía y ventaja. Cualquiera de nosotros que hayamos hecho algo en el pasado, la fe nos pone de pie otra vez. Dice en el Salmo 37, versículo 24. Salmo 37, versículo 24. Cuando el hombre caiga, no quedará tirado o postrado, porque Jehová sostiene su mano. No importa qué hayas hecho en el pasado. Saben ustedes que en Vía Nueva para el Mundo, en las 8 iglesias que tenemos solamente en el Distrito Federal, si ustedes no sabían, tenemos a más de 50 expastores. No les voy a decir los nombres, algunos están aquí, otros están en el norte, están en Lomas Verdes, en Cuautitlán Izcalli, en Villacuapa. Tenemos más de 50 pastores, expastores, que vinieron con nosotros porque hace un año, hace 6 meses, hace 3 años, adulteraron. Cayeron en pecado. Sus denominaciones o sus iglesias les pusieron tacha y los marcaron para siempre y les dijeron fuera. Y aunque a un ministro, aunque caiga en pecado, se le tiene que disciplinar, y claro que por lo menos 1 o 2 años sacarlo del ministerio, también se le tiene que rehabilitar. Porque entonces, ¿cuál mensaje de reconciliación tenemos para el mundo cuando a nuestros soldados caídos hacemos leña con ellos? Todos ellos tienen el derecho de volver a pararse. Y muchos pastores ya, después de pasar 2 o 3 años con nosotros y discipularse y regresar con su esposa y pedirle perdón a Dios, están otra vez en el ministerio con más unción todavía de Dios. Esa es la gracia de Dios y ese es el Dios misericordioso al cual servimos. Esa es la gracia. Esa es la gracia para vosotros los fariseos, les dijo Jesús, que condenáis. Aquí traemos esta mujer de los pelos, cometió adulterio. ¿Qué dice la ley? Tratando de entrampar a Jesucristo, pero no trajeron al varón. Nada más la trajeron a ella. Y así estamos en el siglo XXI, siempre con el dedo, apuntando, ese. Acuérdate, con le apuntes a alguien, hay 3 apuntándote a ti. Los otros 3 dedos que te quedan te están apuntando a ti. Y antes de que veas la viga en el ojo ajeno de tu hermano, ve la viga que tú tienes en tu ojo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando dejamos de ejercer la misericordia y la compasión. ¿Hay disciplina? ¿Hay castigo? Claro que lo hay, pero no los dejemos tirados. Somos un ejército de Dios, somos un cuerpo de Cristo, y vuelvo a repetir, todos en el pasado hemos caído, hemos hecho algo, hemos pecado, le hemos fallado a Dios, pero la fe nos vuelve a levantar. Abraham, Noé, Moisés, Josué, Sansón, David, Salomón, Pedro, Sansón, el mujeriego, borracho, parrandero y jugador, está en la galería de los héroes de la fe. ¿Te gustó? David, el adúltero. Noé, Moisés, que casi ya los crucifica a todos en el desierto. Pedro negó a Cristo 3 veces. Yo ni lo conozco, llévenselo. ¿Se acuerdan ustedes de la traición de Pedro? ¿Qué diferencia había entre el pecado de Pedro y de Judas? Los 2 cometieron alta traición. Los 2 traicionaron a Cristo. Los 2 merecían el infierno, el castigo y la condenación. ¿Qué hizo la diferencia entre Pedro y entre Judas? La diferencia fue que uno, por la fe se levantó, lloró amargamente y creyó que en el Mesías se encontraba perdón. El otro, Judas, después de 3 años de desayunar, comer y cenar y viajar con Cristo, no creyó que había perdón en el Mesías. No creyó que Él venía a salvarnos de los pecados. Y cuando tuvo las 30 monedas de plata, no fue con Cristo y le dijo, Señor, perdóname. Se las arrojó a los sacerdotes. Fue con los hombres para que los hombres lo perdonaran. Los hombres no tenemos que perdonar a nadie. Le aventaron las monedas de plata y se suicidó ahorcándose. Se rompió la cuerda y se fue sobre las peñas y se destripó totalmente con los peñascos. Esta es la diferencia entre los que son cristianos
y los que no son cristianos. El cristiano ha caído y tal vez caerá muchas veces, pero aunque caiga 70 veces Dios lo levantará mientras sigas creyendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos? De todo pecado. El pecado imperdonable no lo cometen los suicidas. Los divorciados no cometieron el pecado imperdonable. Ni los asesinos, ni los ladrones, ni los drogadictos, ni los homosexuales. El homosexualismo no es el pecado imperdonable. Hay un solo pecado imperdonable. Nada más, rechazar la gracia de Dios. Lo que cometieron los fariseos en Hechos 7:51, que les dijo Felipe, ustedes resisten al Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Que oigas, y que oigas, y que oigas, y que oigas, y que le digas a Dios, déjame en paz, quiero ser como soy, no cambies mi vida, no quiero tus leyes, no me quiero someter. Llega un momento en que Dios te dice, está bien Juan, está bien Lupita, te entrego a que hagas lo que te da la gana, me llamarás y no responderé, me buscarás de mañana y no me encontrarás, porque cuando oíste mi voz, te endureciste, mi espíritu no puede contender contra ti toda la vida. Eres un agente libre, responsable de tus acciones morales. Así que el único pecado imperdonable es cuando una persona rechaza 3, 4 veces y le dice a Dios, no quiero saber nada de ti. Esas personas se irán al infierno y no van a decir en el infierno, ¿por qué me mandaste al infierno? Tú te fuiste solito. Tú escogiste en lo que tú creíste y en lo que tú hiciste, condenarte por toda la eternidad. ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? Puedes seguir mascando chicle ahorita, te puedes burlar, puedes decir lo que quieras, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Y el día de tu muerte vas a encontrar que va a ser demasiado tarde, por tu soberbia y por creer que tú eres Dios. Muy bien, comencemos en esta mañana y veamos no solamente estas verdades importantes, sino que vamos a ver ahora la fe en relación con las circunstancias. Ya hemos visto que cualquier persona ordinaria puede vivir por fe. Todas estas personas del pasado nos dan su ejemplo. Comencemos con Noé en el versículo 7. Por la fe, Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Recordemos que la fe es la convicción de lo que no se ve. Dios le advirtió, viene el diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio. ¿Y saben ustedes qué pudo haber pensado Noé? Diluvio. Hace más de 120 años que no llueve. Y el mar está a más de 30 kilómetros de aquí. ¿De qué estás hablando, Señor? Él no se puso a examinar ni investigar las circunstancias. Simplemente creyó. Le creyó a Dios. Y entonces, ¿qué hizo Noé? No razonó, no discutió, comenzó a recortar árboles, ramas con sus hijos y a clavar clavos durante 120 años. Cuando Dios le dijo, viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio, entonces Noé, advertido de cosas que aún no se veían, con temor, con el temor de Dios, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos pues que este hombre, en el momento en que le cree a Dios y se pone a clavar tablas, venían todos los días, Noé, vamos a Garibaldi el sábado, Noé, el domingo, no, hombre, vamos al partido, hombre, qué iglesia ni qué nada. Y él seguía clave y clave. Noé, vengas a echar una chela con nosotros. Mira, aquí está la pura. Hay una disco que acaban de inaugurar aquí cerca de la avenida Cuauhtémoc. Vamos ahí a parrandear, vamos a jugar. Mira que tenemos esto, mira, no tienes por qué serle fiel a tu esposa. Acuéstate con tu novio para que aprendan y tengan experiencia. Y mira, te invito a estas películas pornográficas. Y estuvieron durante 120 años bajo presión continua. Y mientras él hacía la voluntad de Dios, estaba condenando a las personas de a su alrededor. Porque en el día del juicio, todos los habitantes que vivieron en la época de Noé van a estar delante de Dios.
Y nadie le va a poder decir, es que no tuvimos un testimonio de alguien que te creyera. Noé, pasa adelante, ahí está. Él es el testigo de cargo en contra de ustedes. Tu vida santa condenará a tu familia y a tus amigos. Y a los compañeros de tu trabajo. Cuando un cristiano vive y es diferente a los demás, y ahora en Navidad tus amigos, venga a echarse la copa conmigo, no, yo no tomo, ahí está San Martín de Porres, eres un religioso, eres un fariseo, eres una fanática y eres un extremista, nos van a llamar de miles de apodos y nos van a perseguir y te van a atribular y te van a decir de cosas, te van a traicionar, pero si tú te mantienes firme, cuando las cosas comiencen a ir de mal en peor y comience a temblar y comience a llover y comiencen a caer meteoros y comiencen los problemas y tu amiga ya se embarace, ¿a quién crees que van a ir a buscar? A San Martín de Porres. Al que era diferente. No es que todas mis amigas eran iguales, pero vi que siempre eras tú diferente y van a buscar en ti tu consejo. Y cuando se estén divorciando, te van a buscar a ti. ¿Por qué? Porque si no tenemos un testimonio ante el mundo de que somos diferentes, entonces no somos santos. ¿Qué significa la palabra santo? Bueno, no. Significa simplemente separado. Dios nos ha separado del mundo para que seamos diferentes. Y con esta vida diferente, la corriente del mundo viene de arriba hacia abajo. Así ven tus amigos, tus familiares, casi les falta poquito para estrellarse ya. Y nosotros, Dios nos levantó y vamos en sentido contrario. Ellos vienen así y nosotros vamos en sentido contrario, remando como los salmones contra la corriente. Como nosotros no vamos junto con ellos, con la corriente de ellos, nos critican, se burlan de nosotros, etcétera, etcétera, pero necesitamos ir en contra de todo lo que el mundo hace para dar un testimonio. Y que no te pase lo que a Lot, que cuando vino el juicio, les dijo a sus familiares, vámonos, que viene el juicio. Y dice la Biblia que sus familiares creyeron que se burlaba. ¿Por qué? Porque cuando alguien pierde su sabor, no sirve más que para hacer burla de tus propios amigos. Y te van a decir, no que tú el cristianista, no que tú la cristianista, mírate nada más lo que estás haciendo. Entonces necesitamos mantener nosotros el testimonio como Noé. Tenemos en segundo lugar a Abraham, versículos del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, ahí está la acción, obedeció para salir. O sea, no se quedó, salió al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Habitó como extranjero por la fe en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, y aquí nos da el secreto de su fe. Porque como la fe es la certeza de lo que se espera, él esperaba. ¿Qué es la fe? Algo que estamos esperando y que viene. No lo tengo ahorita, no lo veo con mis 5 sentidos, no lo detecto, es algo que Dios me ha dicho, es invisible, no lo veo, pero Él me ha dicho, sigue predicándolo a tus hijos y serás salvo tú y tu casa. Ahorita muchos no lo ven, hermano, mi hermana, mi hija es una prostituta, mi hijo se fue a las drogas, mi esposo es un alcohólico, ahorita muchos de ustedes no ven las promesas de Dios. Pero si tú te mantienes creyéndole a Dios, aunque no veas con tus ojos, la fe no tiene que ver nada con lo que ves, es con lo que dice Dios, caminamos por fe no por vista, Dios entonces entra en acción. Y aunque no nos promete que nuestros hijos se van a brincar las trancas, nos promete que si se las brincan, los trae de la oreja. Pero no puedes perder tu confianza, que tiene grande galardón, pero te es necesaria la paciencia para heredar las promesas. Si no tienes paciencia y te desesperas, nunca alcanzarás, ni verás con tus ojos ninguna promesa de Dios. Abraham, vemos en el versículo 8, número 1, cuando Dios le dijo, salte, se salió. ¿A dónde, Señor? Dime por favor qué carretera, a qué hotel Holiday Inn voy a llegar. Por favor, no traigo un GPS, ¿verdad? Una guía de satélite para que me oriente. Quiero saber dónde voy. Yo no te voy a decir dónde vas, ni te voy a decir qué vas a hacer mañana. Quiero que hoy me obedezcas y hoy vivas por fe. Pero mañana cada día traerá su afán. Ayer una parienta mía me estaba diciendo, Armando, he aprendido, ahora después de 10 años de ser cristiana, de vivir solo para hoy. Y me levanto
hoy, yo no pienso mañana pasado, hoy quiero alabar a Dios, hoy quiero comer, tengo frijolitos, tengo totopitos, tengo lo que me alcanza, mañana será otro día, a lo mejor ni amanezco, me dijo. Le dije, bravo, 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 esa es la vida por fe. Cada día traerá su afán. No te afanes por pasado mañana, qué comeré, qué vestiré, quién pagará la colegiatura. Hoy domingo, a lo mejor viene la noche por nosotros el Señor. No sabemos. Entonces, ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Y qué habéis a dónde tendréis que ir? ¿Por qué? Porque si el Padre mantiene a los pajaritos del campo, ¿cómo no nos va a nosotros dar todas las cosas si nosotros se las pedimos? Abraham fue un hombre de negocios que salió a lo desconocido. No sabía a dónde se dirigía, pero sí sabía quién le había dado las órdenes. Dios te dice, muchachita que me escuchas, no te vayas a casar con ningún pelafustán roto quintopatiero, con ningún muchacho que no sea cristiano. Pero tengo a uno que vi, que es guapo, trae convertible, es de buena familia y viene de la familia Pierce Ration. Eso es lo que mis ojos, mis oídos, y dice que me ama. Pero yo no oigo, ni veo, ni actúo, se llama el empirismo en filosofía, lo que yo veo, porque esa no es la fe. La fe es que dice la Biblia, Dios me dice algo diferente, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces no importa lo bonito que se nos presente el cuadro, ni lo bonito que esté tu novia, si no es cristiano y no es cristiana, no te cases, porque te va a ir como en un infierno. Porque eso es lo que se llama caminar por fe, creer lo que dice Dios y no lo que dicen mis ojos, ni mis sentimientos, ni mis emociones. Tengo un negocio jugoso, hermano, que me ofrecen $1,000,000 y no sé de dónde venga, creo que es hasta lavado de dinero, pero con eso voy a pagar la renta, voy a comprar mi carro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me dice Dios? Haz las cosas honestamente, hijo mío, yo trabajo a largo plazo, dice Dios. Te recuerdo que el diablo trabaja a corto plazo. En verdad, el diablo viene y te ofrece el paquete BTP, viaje todo pagado. Llegó el viaje con un grupo que les dijo los Beatles, ¿verdad? Les ofrezco fama, les ofrezco todo, solamente digan que Jesucristo no es Dios. Y efectivamente fueron los cantantes más famosos de la historia, y aquel que dijo, ¿verdad? Una semana antes de morir, yo soy más famoso que Jesucristo, John Lennon, lo mataron saliendo en Nueva York de su departamento. Y así vemos Elvis Presley, ¿verdad? Ahí vemos cantantes, me reservo el nombre, famosas, una que acaba de llegar a México, que se besó públicamente con otra cantante, ahora dice que es un clon otra cantante, etcétera, etcétera, y que comienzan a blasfemar de las cosas de Dios y tienen fama, popularidad, dinero, todo lo que creemos que va a satisfacer nuestro profundo vacío con el cual nacimos. Caras vemos, corazones no sabemos. Ustedes no se imaginan lo miserable que viven esos artistas. Acabo de escuchar que ahorita los 3 cantantes varones más famosos que hay ahorita, latinos, se volvieron homosexuales. Los 3 cantantes más famosos, jóvenes latinos, se volvieron ya homosexuales. Ya cachan granizo con la izquierda. A eso lleva el poder. Cuando alguien recibe poder, y yo tengo aquí el poder, ¿saben lo que hace el poder? Me corrompe. Si yo recibo dinero, ese dinero me corrompe. Si yo recibo fama y aplauso, esa fama y ese aplauso me va a corromper, porque no fuimos creados para recibir poder, dinero y fama sin Dios. Pero si yo recibo poder y tengo la sabiduría de Cristo, Él me va a decir cómo usar el dinero. Si recibo fama, la fama no me va a marear, ni enorgullecer, ni me voy a creer que ya soy papucho de papuchos, Juan Camaney. La fama se la voy a entregar a Cristo, le voy a entregar la gloria a Cristo y Él me va a sostener en las alturas, dice David. Él sostiene mis pies como de siervas. Pero no podemos recibir nada del mundo porque separados de Él, nada podemos hacer. Si tú llegas a ser político y entras a la política sin Dios, te vas a echar a perder. Pero es que antes de ser político era buen padre y tenía buenas intenciones y tenía la misión de arreglar México y de arreglar estas cosas. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Somos hombres, seres humanos
corruptos, vulnerables, engañoso, más que todas las cosas, es el corazón. El poder cambia a las personas, el dinero cambia a las personas, la fama y la popularidad cambia a las personas, y esas personas ni de su mamá se acuerdan. Porque no fuimos creados para eso, la gloria fue dada a Dios. Y cuando el hombre recibe algo que no es de nosotros y que le pertenece a Dios, eso que recibimos se vuelve en una maldición. Cuánta sabiduría de la palabra de Dios. Tenemos a Moisés, versículo 29, y a Josué. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dios le dice a Israel, salgan a la tierra prometida. Miren esto, aquí está Egipto, ahí está la tierra prometida. Si se hubieran ido en camino derechito a la tierra prometida, hubieran hecho como 2 semanas de camino. En el camino estaban los filisteos y dijo Dios, no los voy a llevar ahorita porque están recién convertidos, no les voy a mandar mucha guerra ni muchos enemigos, me los voy a llevar por otro lado. Y se los llevó y le dijo a Dios, a Moisés, no te vas a ir por ese camino, te vas a ir por otro. Y los encaminó hacia el Mar Rojo, donde estaba el mar y donde no había ninguna otra forma de poder cruzar para el otro lado. Y ya que estaban ellos a la orilla del Mar Rojo, dijo Dios, ahora vengan Faraón y sus ejércitos. Dios llamó a Faraón y a su ejército para que acorralaran a su pueblo contra el Mar Rojo. Y el pueblo de Dios estaba enfrente de la espada y de la pared. Atrás los soldados, adiestrados, el ejército más poderoso del mundo, ellos casi sin armas, sin entrenamiento, cansados, 400 años de esclavitud, ahí ante el Mar Rojo. ¿Qué haces tú cuando te encuentras arrinconado? ¿Qué haces, muchacha, cuando te embarazas y dices, Dios mío, si mi padre se entera, me corren de la casa? Por otro lado, tu novio te dejó y no te quiere, panzoncita. Entonces te encuentras arrinconada, no sabes qué hacer. Llega el diablo, aborta. Siempre buscamos una salida equivocada. Y es lo peor que puedes hacer. Cuando nos encontramos en que no hay humanamente una respuesta. Estoy hasta acá de deudas, ya no puedo pagar mis deudas, tráiganme la 38 y me pego un balazo en la cabeza. Huyo por la puerta falsa. El aborto es la puerta falsa, las drogas son la puerta falsa. Todas esas son salidas porque no vemos la luz. Pero cuando creemos a Dios, siempre hay una tercera puerta que nosotros no vemos y que Dios tiene preparada para que escapemos por ella. Porque ninguna prueba nos ha sobrevenido que no sea humana, sino que fiel es Dios, que cada vez que venga una prueba, Él nos abrirá una puerta para que escapemos de esa prueba que creemos que nos va a ahogar. ¿Qué pasó ahí en el Mar Rojo? Ni para adelante ni para atrás. Moisés, estábamos mejor allá, para eso soy cristiano, ya perdí mi trabajo, me chocaron mi carro, mi novio me dejó, mi esposo, etcétera, etcétera, y comenzamos a creer que en el pasado estábamos mejor que en el presente. Y en ese momento, cuando el pueblo estaba desesperado y no vio ninguna puerta abierta, simplemente oyó una voz que les dijo, esténse quietos, no hagan nada y vean mi salvación. Éxodo capítulo 14. Muchachita, no sabes qué hacer con tu pancita, no sabes con tu papá, no hagas nada, cae de rodillas. El Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que despliega los cielos como una cortina y le da espíritu a los moradores que sobre ella viven, ese Dios poderoso, cuando tú volteas a Él y le dices, no puedo salir de esto, estoy arrinconado, no veo humanamente una puerta, créele a Él. No te esfuerces, en tranquilidad y en reposo será tu salvación. Él te va a contestar, va a ser un milagro, pero no peques más. No busques robar, no busques matarte, no busques abortar, no busques divorciarte. Hay una puerta en Dios. Y eso fue lo que Moisés nos enseña a nosotros.
Le dijo al pueblo, quédense quietos y vean la salvación de Dios. Y Dios abrió el Mar Rojo para que pasara su pueblo. Josué se encontró en Jericó. Josué, hay 7 ciudades que vas a conquistar. Quiero decirte, Josué, que la primera es la más amurallada. Se llama Jericó. Josué capítulo 6. Esa ciudad es tan grande, las murallas, y tan inexpugnable, que nadie entra ni nadie sale, ni siquiera con helicóptero. Además, no quiero que disparen una sola flecha, ni que avienten redes, ni que hagan borlote de ninguna especie. Quiero que por favor sigan mis instrucciones. A la orden, mi general. ¿Cuáles son sus instrucciones, señor? Denle una vuelta durante 7 días. Ya, señor, es para que tiemble, ¿verdad, señor? No. Dale otra vuelta. Imagínense ustedes, a los 4 días, ya desde arriba, los soldados los estaban viendo. A ver, éntrenle. Ya les calentó el sol, ya están locos. Imagínense los generales que acompañaban a Josué. Oye, ¿no habrá perdido la chaveta? Hay que llevar al psiquiatra a Josué. Esto no está en ningún libro militar. ¿Cómo vamos a seguirle dando vueltas y creer que así los vamos a vencer? Es que con Dios no razonas, porque Dios enloqueció la sabiduría de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos. Y si tú crees que por tu razón vas a encontrar la salida, te equivocas, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, cuando Dios nos habla, no es locura lo que nos está diciendo, sino que es el poder de Dios escondido en su palabra. Josué obedeció, los generales obedecieron, y en la 7ª vuelta le dieron 7 vueltas y las murallas de Jericó cayeron sin haber disparado una sola flecha. Y dice la Biblia, por la fe cayeron las murallas de Jericó, para que la gloria y la alabanza fueran para Dios. Y tenemos también actos milagrosos, ¿verdad? Dice el 33 y el 35, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces todos estos hechos sobrenaturales los hizo Dios en respuesta de fe a sus siervos. Pero aquí en el libro de los Hebreos, no solamente Dios es honesto diciéndonos lo que hace la fe y cómo Dios salvó a muchos por su fe, pero muchas veces el final no es como nosotros lo esperamos. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros, y aquí ya no están los que hablamos anteriormente. Aquí está otro grupo de cristianos. Ya no son Noé, ya no es Abraham, ya no es Sara, ya no es Moisés. Aquí son otros. Estos otros, ¿qué les pasó? Fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y a estos, pregunta, ¿por qué Dios no los salvó? ¿Y por qué? Felipe, Hechos capítulo 7, un joven como de 21 años, predicador, lleno del Espíritu Santo, con un don increíble, les dio una cátedra de teología a los fariseos. Y de repente cualquiera diría, este muchacho va a ser el gran evangelista del siglo I de la era cristiana. Este muchacho va a ganar multitudes para Cristo, pero Dios tenía otro plan para él. Y de repente comenzaron a apedrearlo. ¿Por qué Dios permitió que mataran a pedradas a un muchacho de 21 años? Porque esa era la voluntad de Dios. No era el plan de Dios que se quedara, ese era el plan de nosotros. Y nos hubiéramos imaginado eso nosotros, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios le dijo, te quiero a casa y tengo otra misión para ti ahí arriba. Pero su misión de Felipe acabó a los 20, 21 años de edad.
A los que echaron al Coliseo romano no los libró Dios. A Daniel lo libró Dios de los leones. Y 600 años después en el Coliseo a ninguno libró Dios. Se los comieron los leones. Como dijeron los jóvenes en el libro de Daniel al rey: mira, rey, nos vas a meter al horno de fuego y queremos decirte algo. Ya sea que Dios nos libre o que Dios no nos libre, de todas maneras seguiremos creyendo en Él. Ya sea que Dios te quita a tu esposo que tienes, o que no te lo quite. Ya sea que Dios te quite a tu esposa o no la que tienes. Ya sea que te quita a tus padres o no los padres que tienes. Ya sea que te quita a tu jefe de trabajo o no te lo quite. No importa qué circunstancia a nuestro alrededor estemos atravesando, no podemos justificar que ninguna circunstancia, ninguna persona, nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es la fe. Yo no voy a depender para ser feliz si mi esposa me hace feliz, porque a lo mejor tu esposa no te está haciendo feliz. Y tú puedes decir: si estuviera casada con otra, sería San Anselmo de Asís. Y podría hasta ser misionero, pero esta que traigo colgando, ¿verdad? Que nomás me atornilla, y etcétera, etcétera. Ella me impide. ¿Sabes una cosa? Déjala que haga lo que quiera. Tú sigues sirviendo a Dios. Tú no lo vas a cambiar. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Es Dios el que cambia a las personas. Que ella no sea un obstáculo para que tú sigas creciendo en Dios. Quiero que me entiendan. El punto es el siguiente: no hay nadie a quien le puedas culpar para decir: yo no sirvo a Dios por culpa de este, o por culpa de esta, o por culpa de mi trabajo, o por culpa de mi papá, o por culpa de mi mamá, o por culpa del gobierno, o por culpa de mi jefe. Nadie tiene esa excusa. La gracia de Dios es suficiente en nuestras vidas. El poder de Dios en nuestras vidas es más grande que la presión que podamos tener a nuestro alrededor. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. La fe, escucha esta verdad, no necesariamente cambiará nuestras circunstancias, pero sí nos cambiará a nosotros para que podamos soportar. Entonces, aunque Dios no siempre cambia nuestras circunstancias y no te ha quitado ese esposo, ni esa esposa, ni ese papá, ni ese hijo, ni ese jefe de tu trabajo, Él nos da la fuerza y el poder de aguantar el fuego que estamos atravesando. Cuando los 3 jóvenes atravesaron el horno de fuego en Daniel, una cuarta persona estaba con ellos, Jesucristo. Y cuando lo sacaron del horno, ni los botones de su traje, no olían ni a humo quemado. ¿Por qué? Porque durante el fuego Cristo los acompañó. Yo conozco muchos cristianos que han pasado y vienen no de Irak ni de Afganistán, hombre, parece Pinocho, Irak y Afganistán comparado con lo que han atravesado. Y los ves en la cara sonrientes, gozosos, y tú crees que nunca han atravesado ninguna prueba. Y si supieras de dónde vienen, no lo podrías creer por el gozo que mantienen, porque durante la prueba la pasaron junto con Jesucristo. Pero si cuando en tus pruebas Jesucristo no está a tu lado, al salir del horno saldrás con cara de Godzilla. Tendrás una cara, y tienen ustedes, muchos de ustedes, una cara de amargados. Yo veo ahorita jóvenes así de 18, 20 años, tan amargados en sus miradas. Será tan dolidos, ¿verdad? Tan llenos de odio, tan llenos de dudas, tan llenos de incertidumbre, simplemente porque no tienes a Jesucristo. Y si tú llegas con esa cara de caimán a los 30 años de edad que tienes tú ahorita, de amargado, ¿sabes una cosa? Vas a espantar a todos a tu alrededor. Vas a amargar a tu esposa, vas a amargar a tus hijos, vas a amargar a tus nietos, vas a amargar a todos, porque una persona amargada es contagiosa, contagiosísima. Dice Hebreos 12 que contamina la amargura. Júntate con un amargado y a los 3 días te vas a amargar. Entonces tenemos nosotros que luchar contra un mundo que está en contra de nosotros. Y finalmente, dice Hebreos 11, versículo 6, para terminar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, ¿cuándo nos acercamos a Dios? Cuando oramos y cuando leemos la Biblia. Yo he desarrollado desde hace muchos años
Cuando hablo la Biblia, siempre tengo en mi corazón, voy a abrir un libro donde Dios me está hablando. Entonces me acerco con temor a la Biblia, ¿verdad? Con plena certidumbre de fe, me trato de confesar mis pecados, de que no haya nada en mi vida, para que no haya nada que me impida tener la revelación de Dios. Pero cuando me acerco a la Biblia, me acerco con la confianza que es Dios el que me está hablando. Es la palabra de Dios. Así que voy a tener que respetarla y obedecerla y saber que cualquier cosa que yo encuentre en la Biblia, tengo que someterme y muchas cosas no entiendo, pero las acepto porque soy limitado, porque soy finito, no soy Dios y tal vez en 5 años las voy a entender. Como cuando como pescado, me salen las espinitas y no por la espinita, ya la como pescado. Agarro la espina, la hago a un lado y me sigo comiendo la carne. Así cuando leas la Biblia y te surjan dudas, hazla a un lado, sigue comiendo lo que te aprovecha. Pero que nada detenga tu crecimiento. Pues ¿qué crees que vas a aprender ya de 5 o 10 años que tienes en Cristo toda la Biblia? ¿O la mente de Dios? Imagínate un niño de 5 años comprender a Demóstenes, a Platón o a Sócrates. O un niño decirle, ¿qué no sabes cálculo diferencial y tiene 8 años de edad? Por favor, ¿verdad? Así es la Biblia. Entonces, ¿por qué te amargas y te desanimas cuando llegas a la Biblia y, yo no entiendo esto? Y esto es una contradicción. Contradicción es un problema de tu captación mental porque es la mente de Dios. No es un problema de Dios, es un problema de tu facultad de entendimiento. Entonces, cuando tú crezcas en Cristo y sigas perseverando, vas a entender cosas que ahora no entiendes. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, a la Biblia, tienes que creer que Dios está hablando. No llegues a la Biblia, será. Chale. No, qué exagerado. Tú no puedes venir con esa actitud a la Biblia. Dice en Santiago, reciban con mansedumbre la palabra de Dios. Ven como un niño, Señor, vengo a que tú me enseñes. ¿Yo qué podría enseñarte? ¿Habrá alguien que le enseñe a Dios sabiduría? Dice Isaías 40. ¿Habrá alguien que pueda aconsejarle a Dios? ¿Habrá algún psiquiatra, un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo que le diga, esto está mal, yo si hubiera hecho un libro lo hubiera hecho mejor que tú? ¿Habrá alguien así tan soberbio en el universo? Alguien que fue llamado Lucifer. No sigas el ejemplo de Lucifer. Ven a la Biblia con humildad y creyendo que Dios te habla. Y cuando oras, cree, dice la Biblia en el versículo 6, que Dios existe, que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo tengo que creer al acercarme a la Biblia que es Dios el que me está hablando, si no ni leo la Biblia. Tengo que creer que a Dios le hay. Cuando orar, tengo que creer que me está oyendo. Si no estoy orando y no estoy creyendo que Dios me está oyendo, mejor no oro. Mejor grabo y traigo un perico y le pongo el Padre Nuestro y la Ave María. Y cuando me acerco a Dios, necesito creer, en segundo lugar, que me va a recompensar. Dios premia, Dios recompensa, grandemente a sus hijos y a sus hijas que creen lo que Él dice. Mirad cuán grande es la bondad, dice el Salmo 34, que Dios ha guardado para los que le temen, para los que guardan su palabra. No te imaginas el premio tan grande que existe en la obediencia. El diablo va a hacer lo que pueda para sacarnos del camino de la obediencia. Di esas piedras que se conviertan en pan. O sea, actúa independientemente de tu padre. ¿Tienes hambre? ¿Para qué comes? ¿Tienes hambre de sexo? Acuéstate con cualquiera. El diablo va a venir a tentarnos a que actuemos independientemente de Dios. Y Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y tenemos que tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y le dijo, Padre Santo, no voy a hacer nada independiente de ti. Aunque no lo entiendo, tú lo dijiste, Señor, ¿es posible esta copa? Señor, ¿es posible? Todavía no lo entiendo en mi humanidad. Hay otro camino, manda a Gabriel, manda a Miguel, que pues, si es posible que no vaya a la cruz. No, hijo mío, tienes que ir a la cruz. Muy bien, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y hasta sangre le salió del cuerpo a Jesucristo al aceptar la presión de enfrentarse a la cruz y pagar por tus pecados y por mis pecados. Este es el camino que tenemos por delante.
Pero después le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y después de la cruz vino la corona. Cuando tú hayas hecho la voluntad de Dios, santo y santa que me escuchas, una vez que tú hayas obedecido a Dios, no te imaginas cómo te va a premiar Dios. No te imaginas, no te la vas a acabar, como dicen los jóvenes, con lo que Dios tiene guardado para ti, porque Dios galardonadea y recompensa a los que creen en Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todos estos ejemplos y testimonios que has dejado en tus páginas de la Escritura, de estos hombres y mujeres que por medio de la fe, de esa confianza que tuvieron en lo que tú dijiste, lo que pudieron alcanzar y lo que pudieron lograr. Y gracias también por aquellos que no lo alcanzaron en vida, pero que ahora están cerca de ti en el cielo, donde ya no habrá lágrimas, ni enfermedad, ni tristeza, ni dolor, y donde eternamente viviremos cerca de ti. Porque las aflicciones que estamos atravesando en la vida diaria, en este mundo, no son comparables con las glorias que nosotros se han de manifestar. Porque aunque estamos atribulados en todo, no debemos estar angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero nunca destruidos, porque la fe nos vuelve a levantar. El creer que tú eres un Dios perdonador, que con tu sangre preciosa nos limpias y nos seguirás limpiando de toda maldad. En esta tarde, ustedes que nos ven también por la televisión, yo los invito a que vengan a la cruz. No te invito a que vengas a ninguna religión, te invito a que vengas a un hombre que se llama Jesucristo. Tú puedes tener una religión sin tener a Jesucristo, porque está en Jesucristo la salvación, no en una religión o en ciertas normas o sacramentos. Tú necesitas a Cristo en tu vida, invítalo. Y tú en esta tarde que estás aquí acompañándonos, ahí desde tu lugar, te pido que invites a Cristo diciéndole estas palabras, ahí en el silencio de tu alma y en tu corazón. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos, con tu sangre, y te invito a que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y Salvador, porque creo que resucitaste de los muertos a los 3 días y que vives sentado actualmente junto a tu Padre, viviendo para interceder por mí, para fortalecer mi vida y prepararme esa mansión que tendré yo a la hora de mi muerte y que fuiste tú al cielo a preparar en mi lugar. Te pido que me des el poder de vivir para ti, de poder desarrollar mi fe a través de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, y que pueda yo tener contacto contigo en la Biblia, Señor, todos los días, para estar consciente que separado de la Biblia es separarme de ti, porque es tu palabra la que me va a fortalecer, me va a santificar y me va a infundir el ánimo que mi alma necesita hasta el día de mi muerte. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Gracias a Dios por su palabra. Esta palabra de Dios, amémosla con todo el corazón. Atesorémosla y guardémosla, que nadie nos las arrebate. Porque esta fe es lo más precioso que Dios nos ha dado. Y el mundo está tratando de quitarnos esta palabra. Familiares, amigos, de quitarnos nuestras convicciones. Y cuando saquen esto de tu vida y de tu corazón, nos quedamos desnudos, como estábamos antes de conocer a Jesucristo. Por eso debemos guardar el buen depósito, que es la fe, en su palabra.
Ama la palabra de Dios, memorízala día y noche, léela, estúdiala, ve a los diplomados sistemáticamente, metódicamente, vive en ella, todo el día recuérdala, acuéstate con la palabra, léela en la noche, léela cuando estés en el baño, escucha cassettes en tu carro, escucha la palabra, porque esta es la forma de crecer en la fe, oyéndola a Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta tarde, antes de despedirnos, nos gustaría conocer a todos ustedes que invitaron a Cristo por primera vez a su vida. Si tú hiciste esta oración invitando a Cristo a tu vida por primera vez, te queremos saludar, entregar una literatura y decirte que estamos muy orgullosos de ti. Gracias a Dios. Pónganse de pie los que invitaron a Cristo. Gracias a Dios. ¿Alguien más en esta tarde? ¿Alguien más? Gracias, que Dios te bendiga, señorita. Gracias, que Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, joven, gracias por tu vida. Gracias, Señor, por estas almas. Alguien más. Alguien más. ¿Alguna otra persona que no quiera salir por esa puerta como entró en esta tarde? Muchos de ustedes entraron frustrados, vacíos, y ahorita hay una lucha tal vez en tu asiento entre el bien y entre el mal. Que una voz te dice, quédate sentado, lo voy a pensar. Otra voz te dice, yo soy Jesús, ven y sígueme. Deja tus razonamientos y entrégame tu vida. Y vas a ver que verás la luz y el amanecer en tu corazón. No salgas por esa puerta. Tal vez es la última vez que Dios te ha hablado. ¿Alguna otra persona quiere ponerse de pie?